En este no tan humilde videoensayo analizaremos las problemáticas de Corea del Sur desde una perspectiva histórica y tomando como ejemplo la película Parasite de Bong Joon-ho. Intereses de Estados Unidos en la península llevó a un proceso en el cual Corea del Sur logró industrializarse y llegar al modo de producción capitalista. Esto solo puede comprenderse si situamos el contexto. Luego de la ocupación japonesa y de la guerra civil que dividió el país en dos estados, un sur capitalista y un norte comunista, Estados Unidos requería mantener sus influencias en el contexto de la Guerra Fría. Hasta la década del 50, Corea era uno de los países más pobres del mundo, y con un notorio atraso tecnológico, siendo una economía primarizada de base agraria. De este modo, para socavar el viejo sistema, entre comillas, feudal, que llevaba en cierto modo siglos en vigencia, Estados Unidos impuso una reforma de distribución de la tierra en contra de la vieja aristocracia terrateniente Yangban, puesto que su enriquecimiento de base agrícola evitaba la modernización y la recaudación de impuestos propios de un estado capitalista. Inicialmente, la nueva economía de Corea del Sur estuvo relativamente estancada y fue dependiente de Estados Unidos, que otorgaba al país asistencia y capital. El primer presidente de la República de Corea, en 1948, Syngman Rhee, formado y apoyado por Estados Unidos, se volcó hacia el autoritarismo, que era en realidad una condición para imponer las características del Estado desarrollista coreano. Los demás regímenes dictatoriales que sucedieron, todos en mayor o menor medida apoyados por Estados Unidos, favorecieron la formación de una burguesía local, que se volvió gigantesca y monopólica. Los conglomerados o chaeboles, sociedades privadas que controlan diferentes ramas industriales que permanecen en manos de las mismas familias hasta el día de hoy. El general Park Chung-hee, dictador militar que llegó al poder tras un golpe en 1961, en su juventud había formado parte del ejército japonés en Manchuria en la Segunda Guerra Mundial, durante el periodo de ocupación en la península. Fue aquí que Park se inspiró en el modelo japonés del que luego sería el Estado desarrollista en Corea del Sur. Park tomó cierta inspiración en la modernización de Meiji, un sistema duro y explotador, pero que generó las condiciones propicias para la formación de los chaebol, incentivos fiscales, control de permisos y licencias. Como el Estado controlaba la banca, fue sencillo dar préstamos a baja tasa de interés y era también el Estado el que concedía las licencias. La gran deuda que tomaban las empresas era también asumida por el Estado. En este capitalismo de camaradas, se alegaba que la importancia de los chaebol era demasiada como para dejarlas quedar en bancarrota, ya que según el discurso, los gobiernos y empresas de Corea, esto llevaría a quebrar la economía. El Estado desarrollista surcoreano fue producto también de un clima de época propio de la Guerra Fría. El general Park tenía el foco puesto en la industria pesada, puesto que su objetivo era crear un ejército poderoso frente a la amenaza del norte. Esto implicó que mediante la planificación en planes quinquenales se desarrollaron diversas ramas industriales, química, siderúrgica, electrónica, etc. Durante el gobierno de Park Chung-hee se dio un aumento de la presencia estadounidense. De hecho, el ejército coreano fue manejado e instruido por Estados Unidos. El rol de Estados Unidos fue fluctuando en las diferentes etapas del desarrollo. Por un lado, Park Chung-hee buscaba ser militarmente independiente de Estados Unidos y asegurar su autodefensa, a medida que, sobre todo en los 70, se producía un cambio en las políticas norteamericanas en el este asiático. Estados Unidos pasó a reconocer a la República Popular China y Nixon redujo las tropas en Corea. Lógicamente que estas dos estrategias fueron consecuencia del fracaso norteamericano en Vietnam. No obstante, Corea del Sur continúa siendo un aliado estratégico de Estados Unidos. Al ser esta una frontera caliente en la Guerra Fría, como no era un país con reservas petroleras, Estados Unidos les permitió cierto desarrollo independiente, puesto que las transnacionales no tenían intereses extractivos en la península. El fenómeno del boom coreano se desprende de la globalización y sus cambios en los consumos culturales. Bien puede ser como un aspecto de rebote o colateral de la influencia de consumos culturales y hábitos traídos de Occidente, cadenas de supermercados, marcas, televisión y restaurantes. Sin embargo, también lo producido cultural y mediáticamente en Corea, que se exporta al resto del mundo, puede ocultar o reflejar una serie de cuestiones relacionadas con el capitalismo surcoreano. El sentido de que, en el marco de la globalización, donde el modelo de flexibilización laboral rígido, que ya estaba en Corea incluso antes de los 90, se aplicó en prácticamente todo el mundo. Esta problemática son ahora universales.
Esto explicaría la conexión que tiene el público de otros países con series y películas de Corea que reflejan, al menos en parte, esta situación, caso Parasite o El juego del calamar. Por otra parte, los consumos culturales de masas producidos bajo el capitalismo encierran una crítica al mismo. Es como plantea Mark Fisher: hasta lo soñado está prediseñado, pues el capitalismo se adueña de la rebeldía que lo critica y lo convierte en mercancía, algo mucho más sencillo en contexto de resignación o derrota en que se limita el campo de lo posible. Cualquier intento revolucionario parece tan lejano que podemos conformarnos con ver una ficción que represente el sentimiento de malestar generalizado, contra el cual el discurso oficial nos ha dicho que nos podemos luchar ese único camino, del que hablaba Thatcher. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Las prácticas de explotación basadas en la flexibilización laboral y las nuevas tecnologías, a su vez estas tienen inspiración en el rígido modelo de trabajo japonés del toyotismo, influenció primero el desarrollismo coreano y luego la liberalización dentro de Corea del Sur. Depresión, suicidios, estrés, desigualdades, presiones sociales, extensas jornadas laborales, escasa o nula seguridad social, etc. La limitación del campo de lo posible, de lo que hablaba Mark Fisher, se ve representado con cierta ingenuidad o resignación. Sin embargo, las políticas de planificación surcoreanas fueron opuestas al actual programa neoliberal que propone el Banco Mundial y el FMI. No se endeudó ni dependió de inversiones extranjeras, tenía una junta de planificación económica con un plan quinquenal, cada uno enfocado a diferentes ramas para lograr una diversificación productiva. La actividad bancaria fue puesta bajo el control del Estado, se hizo una reforma agraria, fueron primordialmente proteccionistas, etc. Sí fue neoliberal en extremo en lo relacionado con la flexibilización y los mínimos derechos laborales. Corea se abre al libre comercio una vez que ya se había convertido de antes en una potencia industrial. Como contraste, el Chile de Pinochet, que aplicó el programa neoliberal completo, logró desindustrializarse, siendo un país que solamente exportaba cobre. Los economistas más ortodoxos ponen a Corea como ejemplo para salir de la pobreza con cifras contundentes pero vacías de contenido y sin contexto. Ignoran la altísima tasa de suicidios, enfermedades mentales y físicas, el sistema donde la salud pública es casi inaccesible, agravadas por la enajenación del trabajo aún mayor que implica las nuevas tecnologías digitales y robóticas. El tecnocapitalismo confuciano, si bien pareciera implicar un aumento en el nivel de vida, lleva a una sociedad de personas totalmente consumidas por su trabajo. El simple dato de que pasó de ser uno de los países más pobres a la 11ª economía mundial omite la contracara, el precio a pagar por la creación de esa riqueza concentrada en unos pocos. Es lógico que el Financial Times, siendo que representa los intereses del poder financiero, repita aquel discurso que busca legitimar al capitalismo como si este fuera unívocamente el único sistema compatible con la democracia. El caso del estudio de Corea del Sur nos permite ver que claramente esta relación entre capitalismo y democracia es falaz. Por un lado, el desarrollo capitalista de Corea del Sur fue desempeñado por dictaduras militares que, para poder aplicar una serie de medidas impopulares contra la clase trabajadora, necesariamente requerían de un sistema autocrático represivo. Al revés que la creencia de que el autoritarismo es propio de regímenes que se oponen al mercado, en Corea del Sur el capitalismo fue establecido mediante esos medios dictatoriales. Por otro lado, la democratización a los fines prácticos no cambió las relaciones de poder real, sino que por el contrario, los empresarios de los chaebol pudieron explotar con mucha más facilidad con la flexibilización y ya sin un Estado que les exija condiciones. En sintonía con la que elabora Sadin sobre cómo la siliconización, refiriéndose a las corporaciones de tecnología, dañaban a la democracia, donde los gobiernos ya no toman decisiones propias, sino que se insertan en una alienación internacional que va apuesta por la liberación y el giro hacia una innovación digital. Ya no es la articulación política empresarial del complejo industrial militar
en vínculos secretos e ilegales, como la corrupción empresarial en los comienzos de los chaebol, sino que ahora los vínculos entre el poder político y las grandes empresas de tecnología digital son explícitos y presentados como asociaciones que se realizan en nombre del bien común. De este modo, el poder de los lobbies empresariales determinan el devenir político, haciendo que la democracia sea un cascarón vacío. El aumento del PBI y que se industrializara el país fue el discurso que agradece a las dictaduras, que en realidad lo que hicieron fue permitir las altísimas tasas de explotación laboral. Cada dictadura se acomodó con los chaeboles, que a cambio recibían diferentes incentivos desde el Estado y legalidad para su sistema de explotación, salarios bajos y largas jornadas. Los empresarios tuvieron manos libres para despedir, contratar y bajar salarios, mientras que el Estado se hacía cargo de la deuda privada para convertirlas en compromiso de todos. Fácil de insertar en el tecnolibertarismo del Estado, pacta con empresarios por el bien de todos y queda bien visto en la opinión pública, como mencionaba Sadin, evitando la quiebra del sistema económico. Los chaebol son demasiado grandes para fallar. El crecimiento industrial de Corea del Sur tuvo consecuencias en el tejido social y cultural a varios niveles. Si contemplamos lo que Byung-Chul Han nos dice, podemos entender cómo las transformaciones en la forma de producir las nuevas tecnologías nos afectan. El cansancio al que refiere Han es necesariamente una cualidad del modelo coreano, pero que en el marco de la flexibilización laboral en todo el mundo, la explotación confuciana de Corea y Japón fue exportada y agravada en todo el mundo. Evidentemente la película Parasite refleja la segmentación social de este modelo. En consideración de lo que elaboraba Rifkin en cuanto a los cambios del reloj biológico, a su modo Han refiere con nuevo tipo de hombre, una especie de cambio antropológico en base a estos cambios de la relación del humano con su trabajo y la era digital. No es casual que Parasite inicie con el hijo de la familia pobre buscando Wi-Fi. El neoliberalismo y la digitalización implican una nueva y aún mayor enajenación del trabajo respecto a lo que produce. Ya ni siquiera es algo tangible o no es diseñado siquiera en su país de origen. Los nuevos ricos, como el señor Park de la película, CEOs de empresas de tecnología, etc. El tema central de la película es claramente una consecuencia de los cambios del post-fordismo, la segmentación al interior de la clase trabajadora, evidenciado con los conflictos y competitividad entre la familia Kim y la ama de llaves de la familia Park y su marido escondido en el búnker. La reorientación hacia servicios y finanzas en el marco de la flexibilización de las condiciones de trabajo, que en la película se muestran desde la situación inicial con los repartidores de pizza y en toda la familia Kim, que termina siendo servicios para la familia Park. La situación en que los asalariados tienen profunda heterogeneidad cultural de consumo en su ingreso, en el tipo de trabajo que realizan, etc., necesariamente es producto de las nuevas condiciones de explotación, de esta sociedad de vivir para el trabajo que describe Byung-Chul Han. El abandono del Estado y el monopolio de los chaebol y cómo destruyen villas también es una parte esencial del metarrelato de Parasite. El caso del esposo de la ama de llaves es otro de los miles de surcoreanos que se encuentran en situación marginal por no poder pagar sus deudas. La situación de desarraigo en los distintos niveles de asalariados es en parte una situación común. La depresión social a la que refiere Han, incluso podríamos identificarla como un efecto de la posmodernidad, o, yendo incluso más lejos, verla como la resignación del realismo capitalista del que hablaba Mark Fisher. Han, al hablar del exceso de positividad, nos advierte sobre la idea del sueño capitalista de éxito, aquella retórica meritocrática disfrazada de optimismo con la que se busca que no se quiera un cambio social, sino el éxito, aun cuando este por esfuerzo es imposible de concretar por las condiciones materiales dadas. En la película, esto está representado en la escena final, donde el hijo de la familia pobre, Ki-woo, sueña despierto con estudiar y trabajar duro para comprar la casa y liberar a su padre, cosa que evidentemente no ocurre. Durante toda la película, Ki-taek, el padre de la familia Kim, habla de tener un plan. Lógicamente, que el desarraigo y cansancio que menciona Han llega con la escena de la lluvia. Luego de la inundación, Ki-taek menciona que el mejor plan es no tener plan. El esfuerzo no garantiza el éxito,
pues las condiciones originarias materiales impiden a las clases populares desarrollarse, mientras que para los Park la lluvia es un mero entretenimiento que ver por la ventana. A esto refiere Han con "nos convertimos en nuestros propios verdugos", desvivirse por la supervivencia, ser consumidos por un trabajo que a duras penas garantiza sobrevivir solo para seguir trabajando y no tener tiempo para vivir. Esto es posible en una lógica de autoexplotación, una vigilancia, pero ya no exteriorizada como el panóptico de Foucault, sino en nuestras propias mentes, donde moderamos nuestras propias conductas, a lo que el señor Park hacía referencia con que los empleados no crucen el límite. Esta sociedad de apariencias es en realidad toda la trama de Parasite. Esta vigilancia o adaptación voluntaria por la supervivencia, la puesta en escena de toda la familia Kim infiltrándose, haciéndose pasar por trabajadores cualificados. El éxito económico solo fue posible por un sistema de explotación sin derechos y alienante que marcó el camino de una sociedad de infelicidad.